Iglesia Un Cántico Nuevo es un ministerio bilingüe dirigido por Dios y guiado por su palabra. Nuestro propósito es llevar el Evangelio a todo lugar con una palabra de poder y revelación para despertar un pueblo dormido, transmitiendo un mensaje de motivación, restaurador y de esperanza en la ciudad donde Dios nos ha establecido. Nos puedes visitar todos los martes y viernes de 7 a 9 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a las 12 de la tarde. Mujeres de Reino es un grupo de mujeres dispuestas a servir y ministrar a otras mujeres. Nuestra misión es empoderar a la mujer de este último tiempo por medio de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, para ayudarlas a encontrar su identidad como hijas del Rey. Te invitamos a que seas parte de nuestras reuniones el cuarto miércoles de todos los meses de 7 a 9 de la noche. Te esperamos. We are a group of young people that have decided that what God has for our lives is more important than what we think we want for our lives. We have accepted the fact that the future of our nation is in our hands. And we accepted the challenge to be led by the Holy Spirit and the Word of God. Join us the first Wednesday of every month for our youth chat and the third Friday of every month for our youth services, both of them 7 p.m. Together, we will mark the history. No estás tarde para construir. Y tampoco estás tarde para capacitarte. Caminando de la mano de Jehová, conocerás un reino establecido. Y conocerás el pacto de Jehová Dios para tu vida. Edificando y accionando acaba de comenzar. Muchas bendiciones, familia. Privilegio nuevamente estar ante ustedes otro lunes de bendición en donde Dios nos permite estar otra mañana de edificando y accionando, saludando y dándole la bienvenida a cada uno de ustedes en este día donde el Señor nos ha dado la oportunidad y el privilegio de poder abrir nuestros ojos para adorarle, exaltarle y entre otras cosas poder cumplir con la misión diseñada para nuestras vidas aquí en la tierra. Estamos de fiesta, un fin de semana de bendición. Me acompaña en esta mañana, como pueden ver, mi amada esposa. Y voy a dejar que mi esposa pues le salude en este momento para luego entrar en este gran episodio en esta mañana. Antes de que ella salude, si está ya en sintonía, vaya compartiendo esta transmisión que será de gran bendición nuevamente en esta mañana. Mi amor. Bendiciones, muy buenos días. Contenta de estar aquí después de tanto tiempo que no podía, pero gracias a Dios, aquí estamos. Amén, amén. Bueno, familia, con el privilegio que tenemos de estar juntamente a mi esposa en esta hora, estamos, como dije, de fiesta. Estamos creyendo lo que Dios ha dicho, lo que ha diseñado para nuestras vidas. Y, mi amor, hemos tenido en estos episodios, los dos últimos episodios, hablando un tema bien debatible. Ese gran tema de lo que es la paternidad. Y cómo al pasar de los tiempos ese tema pues ha tenido tanta relevancia, de tanto movimiento en el pueblo y todo lo demás. Así que en esta mañana queremos también, antes de entrar de lleno, saludamos a nuestro apóstol Ricky Alvira, su amada esposa, la familia, toda la iglesia, Un Cántico Nuevo. Recuerde que los martes, los viernes, estamos a las 7 de la noche en la iglesia Un Cántico Nuevo, en el 235 North Broad Street en Carnegie Point, New Jersey. Todos los martes y los viernes con nuestro pastor, el apóstol Ricky Alvira, y los domingos desde las 10 de la mañana celebrando al que vive y reina para siempre. Así que si no tiene un lugar donde congregarse, vive cerca del sur de New Jersey,
le invitamos, mi amado, oye, mi amor, ya estamos a unos días. Estamos a unos días, es el 4, el jueves, viernes, sábado y domingo. Estamos en la gran celebración, 25 años de aniversario. La iglesia, un cántico nuevo, familia, estamos de gran bendición, estamos en celebración por nuestro Redentor, por quien es Él en esencia, pero también por darnos el privilegio de poder compartir con nuestro pastor que comenzaron esa gran obra. Nuestro pastor comenzó con su familia, mi amor. Eso es algo que yo siempre he dicho, nos enorgullece en buen sentido poder decir que nos congregamos en un lugar en donde nuestro líder comienza con su esposa y sus 2 hijos. Y que a través de los años, hoy, ya en unos días, celebramos 25 años de aniversario. No simplemente 25 años de existencia, 25 años de celebración, donde ha habido un movimiento. Porque donde hay movimiento hay progreso. Y ese desarrollo de vidas, de discipulado, de liderazgo, en fin, la iglesia, un cántico nuevo. Amada, estamos de fiesta ya unos días lo que falta para poder ser partícipe de lo que Dios ha diseñado para este tiempo, para el ministerio. La iglesia, un cántico nuevo, así que queremos invitarle, si usted está cerca del área, unos recursos muy poderosos, pero aparte de los recursos poderosos es la celebración del Cristo de la gloria, del poder del Espíritu Santo que ha guiado a nuestro apóstol juntamente a su familia a poder no solamente liderar, sino desarrollar a través de ese liderazgo, a través precisamente, mi amor, de lo que estamos hablando, de paternidad. Oye, mi amor, ¿tú te recuerdas cuando nosotros, bueno, tú toda la vida estás en la iglesia, pero antes de entrar de lleno en lo que vamos a dialogar en este momento, porque tú estabas en la iglesia antes que yo, ya ven, cuando yo me convierto, yo escuchaba, para mí era normal, no era que se escuchaba todo el tiempo, ¿verdad? Pero era normal que si decían el padre espiritual, mi mente, que no era cristiano, yo pensaba que venía el pastor, o quizá un líder, pero usualmente, para ser bien honesto, era el pastor, dirigido a nuestro padre espiritual, y se entendía, o sea, yo que vuelvo y repito, no era como tú que llevaba tiempo en la iglesia, yo vengo del mundo, y a mí no me pasó por la mente nunca lo que hoy en día se está viendo con este concepto y con la palabra y el concepto de paternidad. Bueno, a tal punto, a tal grado que ha sido pues sumamente debatible. Pero, ha sido escandaloso. Algo sí, escandaloso. Exactamente. ¿Y qué cosa? Precisamente ya que tú presentas esa palabra escandaloso, ¿verdad? Que por lo menos yo me convierto, eso era normal, que eso no había escándalo, ninguno. Pero los escándalos en este tiempo con ese tema y ese concepto ha sido bien grande. Sin embargo, dentro de un liderazgo bíblico y la definición de la palabra paternidad, estamos hablando ahora de una celebración de un hombre con llamado, dirección del Espíritu Santo, llega con su familia, trabaja en fe. Entonces, la cualidad de un padre, obviamente, está en quien le hace el llamado. ¿Quién es? Dios. Eso lo entendemos. Ahí está el Padre Espiritual por excelencia, como lo hemos dicho. Ahora, entrega el Señor, una de las cosas que entrega, dice la Escritura, es que es su gloria. Lo dice claramente en Juan capítulo 17. La gloria que me diste se la he dado, etcétera, etcétera. O sea, que tenemos la esencia de ese Dios en nuestras vidas por gracia, porque tenemos una justicia en la fe que tenemos en Cristo, etcétera, etcétera. Pero todo eso nos lleva a entender que como hijos del Dios viviente, hay hombres competentes al llamado, que desarrollan un liderazgo el cual capacita, y en esa capacitación nos ayuda, entre otras cosas, a nuestro carácter, etcétera, diferentes cosas. Pero por la razón que sea, he visto también que el ataque hacia la paternidad ha sido
por muchos fariseos. ¿Ve? O sea, porque han tomado el concepto que es bíblico, lo hemos mostrado, pero lo han cogido y lo han llevado al extremo, al nivel que ya parece como la Iglesia Universal, como le conocen, donde tienen sus padres, donde han puesto ya al hombre como una figura de grandeza, porque es un liderazgo, porque es un ungido, y etcétera, etcétera, que son realidades bíblicas quizás, en algunos casos, para no irme al extremo o no irnos al extremo, pero eso no invalida el concepto, no lo invalida. Entonces nosotros desarrollando eso lo hemos visto. Llevamos ya para 18 años completos estando en el ministerio y la iglesia un cántico nuevo, ¿ve? Donde hemos podido ver una trayectoria. En nuestra vida tenemos una trayectoria, hay una herencia, existe un legado, tenemos una familia y la hemos visto a través de los años. Por eso es que, repito, no es 25 años de existencia, son 25 años de celebración. Mi amor, ¿cómo vamos a entrarle lleno? Entonces, si tiene por ahí que estuvimos dialogando y vamos a hacerlo juntos. Dime, mamita, ¿cómo empezamos? Bueno, quiero que si puedes empezar y nos digas por qué te motivó a hablar sobre este tema de la paternidad. Ok. Bueno, ya que vamos entonces a seguir fluyendo en eso. Entre otras cosas, me ayuda bastante yo poder ver que se necesita establecer diferencia entre la postura que se toma a la falsa enseñanza, que se tiene que tomar una postura y se tiene que contrarrestar, y también hacerlo sin invalidar el concepto bíblico. Ahora, he visto un abuso. No soy de estar metido tanto en redes, pero también no soy ciego, vivo en este mundo, y he visto un abuso hacia el concepto bíblico. ¿Ve? Hay una honra, claro, honramos los hombres, pero han llevado ese concepto también y lo han llevado a un extremo, el cual lamentablemente ha ocasionado cosas bien fuertes. Y como dialogábamos, una cosa que a mí me encanta también es que la historia, por ejemplo, la historia de esta nación, los tiempos de esclavitud, había algo que se quedó, parece que en la genética. Esto es un decir mío. ¿Por qué? Porque dentro de esos tiempos, los amos utilizaban la palabra mayormente por las mañanas, usualmente los domingos, pero habían amos que lo hacían de todos los días. Antes de que sus esclavos salieran a laborar, ellos venían por la mañana y leían porciones bíblicas en donde hablaban sobre el sometimiento, la sumisión que es bíblica, pero obviamente esos amos no lo estaban haciendo dentro del contexto, en su gran mayoría, porque tampoco, ¿verdad? Todo para el infierno, pero en su gran mayoría no lo hacían así. ¿Qué pasa con eso? Estamos viendo que hay un esclavo que está viendo la Biblia. Están hablando lo que el esclavo piensa que es la palabra de Dios porque tiene la Biblia. Entonces, el receptor tiene un concepto alto de la educación que se le está dando. ¿Por qué? Porque está saliendo de la Biblia. ¿Y qué ocurre? Ellos leían versos donde decían los siervos se someten a sus amos, a sus líderes terrenales, etcétera. Ellos sabían que no eran los amos, sabían que ellos eran los siervos. ¿Ve? Pero no le leían, no le leían la otra cuando Jesús le decía, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Esa porción, esa parte no se la leían, pero le leían la otra. Cauterizaban la mente, ¿verdad? En eso se creó una tradición, una costumbre mental, en otras palabras, una ideología, una línea de pensamiento. Gente que ya no es esclavo, han pasando los tiempos y muchas veces eso queda en la memoria por algo histórico que ocurre. En la iglesia se tenía este concepto, que es lo que me lleva a decir, espérate, hay que tomar postura. Al principio de los tiempos
se toma, se saca de contexto también el verso donde Jesús, que lo hablamos con José en un episodio, el verso que Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando él le dice, yo te digo que tú eres Pedro, etcétera. De ahí se tomó y se hizo una doctrina de que Jesús lo que hizo fue que le entregó todo el poder a Pedro y que Pedro se constituyó en el primer papa. Para que me entiendan, el primer padre. De ahí sale una doctrina sacada de un contexto, porque Jesús, y eso ya yo lo expliqué, pero Jesús no le está entregando, no le está diciendo a Pedro, ahora tú eres el papa. No, le está diciendo a Pedro la autoridad de un ser humano para que como iglesia sea edificado es cuando mi Padre revela su Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la guianza de llevarte a que yo soy el ungido, que yo soy la verdad. Cuando esa línea de Dios teocrática está en el individuo, entonces somos como Pedro, tenemos revelación y entendimiento de que Cristo es el fundamento. Y ahí desarrollamos, que fue como lo hizo Pedro. Pero ¿qué ocurre? Dentro de ese marco se sacó el contexto y ahora una de las respuestas que hay en contra del concepto de paternidad precisamente es, ¿te parece en la Iglesia Católica? Sí, hay gente que ha cogido, hay líderes que han cogido el concepto bíblico, lo sacaron y lo llevaron al extremo y abusan de su posición. Y eso cauteriza, esclaviza, no desarrolla, no multiplica. La imagen de Cristo no tiene desarrollo en una persona o en un hijo de Dios cuando ese es el liderazgo o cuando esa es la paternidad espiritual que supuestamente está recibiendo. O sea, no es la bíblica. Pero para yo contrarrestar eso, yo no tengo que decir el concepto, no es bíblico, no. Tiene fuerza precisamente y es tan debatible porque el concepto es bíblico. Por eso, a la pregunta que me hace, yo me inquieto porque veo que en la historia se está repitiendo, pero ya no simplemente en la sociedad, sino que se está repitiendo aún en la iglesia. ¿Sabe? Se está tomando lo de aquí, se saca de contexto, el que te escucha tiene un pensamiento, un poder de influencia, no lo escudriña, no lo estudia, que está el gran problema, que sigo enfatizando siempre, y entonces llegan a una conclusión casi siempre extremista, y todo lo que esté en el extremo. Realmente, las posturas son radicales cuando se trata de Dios y su reino, pero yo en una interpretación, llevarla al extremo, muchas veces invalido el concepto. Eso, básicamente, ahí en forma general, fue lo que me lleva a mí a decir, no, hay que levantar una voz hacia hacer entender que la paternidad sí es bíblica, y que sí se ha sacado de concepto y que pues bajo lo que ha ocurrido creo que se está viendo aún también en la iglesia. Amén. Fluye ahí. ¿O algo? ¿Tú tienes algo que decir? No, claro. Pero hay otra cosa. Ajá. Sobre cuando hablaste de el capítulo 4, cuando Pablo le escribe a los Gálatas. Oh, sí, es otra cosa, sí, ese... Si me puedes hablar un poquito más sobre eso. Sí, porque mira, el Gálatas, right? Gálatas 4 es muy crucial en este tema de la paternidad. ¿Por qué? Porque Gálatas 4, número 1, vamos a identificar el problema, la situación. ¿Cuál es la situación? Ellos habían recibido ya una educación, la del reino. Habían recibido el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, por medio de los labios de Pablo. O sea, no fue que Cristo fue allí y le dio el evangelio, sino que el evangelio que Cristo presentó se le había revelado a Pablo, por el propio Jesucristo, después de haber resucitado. Importante esto. Y ellos habían recibido ese evangelio. ¿Qué ocurre? De momento ellos comenzaron a adquirir unas enseñanzas, según para crecer en Cristo, para crecer como persona, para su desarrollo, para su ministerio, para lo que quieran. Y Pablo ve que esa enseñanza no es ni tan siquiera cercana a ser compatible a la enseñanza del reino. Aquí entra lo que es el concepto de paternidad. Una persona que no le interesa y que no tiene liderazgo, ¿qué hace? No le importa. No le importa. Deja las cosas como están. Sin embargo, Pablo no
hizo ni hacía eso. No solamente Pablo, pero me estaba hablando de Gálatas. Entonces, en ese contexto, Pablo escribe, y dentro de lo que escribe dice diferentes cosas antes de llegar al capítulo 4. Número 1 dice que el evangelio que él presenta o que presentó no era un evangelio cualquiera, un evangelio diferente. La diferencia estaba en que no estaba lleno de filosofía como fuente de poder. Podía haber conocimiento en la enseñanza, podía haber amor, pero la fuente de poder siempre presentaba a Cristo como la revelación de ese diseño de Dios. Entonces ellos estaban suplantando, no tanto suplantando a Cristo, sino como que adquiriendo otras cosas, como si Cristo necesitara ayuda, vamos así decirlo. Entonces, como ellos tienen un contexto de la ley y de maestros, ellos saben que ellos tenían ayos, que eran personas, pero también estaba el ayo que tenía que ver con la ley. ¿Ve? ¿Qué pasa? Dentro del contexto que te estoy hablando para llevarte ese capítulo 4, que está poderoso como tal, está ocurriendo es que la gente que, pues vuelvo y digo, no escudriña, que critica, es que no tiene un marco histórico bíblico. ¿Cuál es ese marco histórico bíblico? Mi amado, que las cartas apostólicas fueron escritas y los evangelios décadas después de Jesús. Uno, ¿qué significa eso? Que las situaciones que Pablo enfrentaba cuando vivía no necesariamente y en la mayoría no eran las mismas que Jesús vivió en sus tiempos cuando estaba vivo. Esto es importante en mi vida. ¿Sabes por qué? Precisamente por eso. Porque cuando Jesús está en la tierra, la Biblia no existía. ¿Me sigue? Entonces hay gente que quiere contrarrestar cosas con que si la Biblia no, mire, por Dios amado, vamos a ubicarnos. No seamos fanáticos a lo loco, seamos fanáticos reales y vamos a ser fanáticos. Esto no existía, este libro no existía. ¿Ve? Entonces quiere decir que la ley para tener base tenía un ayo, es decir, más que un ayo tenía una fuente de poder. La interpretación necesitaba una fuente de poder. Eran los escritos que ya estaban, los profetas. ¿Okay? Eso, de ahí se sacaba una interpretación. En los tiempos de Jesús no se vivía el judaísmo rabínico que ya se vivía en los tiempos de Pablo. Por eso es que presento esto. No se vivía así. En los tiempos de Jesús, si existiera, donde existiera una sinagoga, y lo más que había eran judíos. Gentil era muy poco. En los tiempos de Pablo ya había una división tremenda. Había muchos gentiles, había muchas mujeres. Las cosas eran distintas. Mira, nada más en Damasco, la gente dice, los que saben de esto dicen que había más de 30 sinagogas para los tiempos de Pablo, más de 30. En los tiempos de Jesús allá abajo no habían todas esas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, por no entender el contexto, no entienden cuando Pablo entonces viene en el capítulo 4 de Gálatas y les dice a ellos claramente, oye, el niño, el heredero, perdón, si es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todas las cosas. O sea, es heredero. Por ser heredero, la herencia le pertenece, dada del padre. Eso es una cualidad de padre, paternidad. ¿Por qué? Porque él es el autor de la obra de la invención. Entonces, eso Dios lo depositó en el heredero. Y Pablo, como entiende eso, está diciendo, mira, el heredero, aunque todas las cosas se le hayan entregado y las tenga, si es niño o en edad, que ellos sabían que en edad se necesitaba un maestro que le ayudara al niño a educarse. De igual forma, de mentalidad, se necesitaba y se necesita una persona que guíe a alguien en cualquier materia, no nada más en Biblia, pero en cualquier materia, porque eso es un líder. Y en ese contexto que me estás hablando del capítulo 4 de Gálatas, preguntando, entonces ahí Pablo se tira para atrás y dice y explica qué es lo que pasa. En el verso 1 te dice, mira, si el heredero es niño, en nada está difiriendo del esclavo. Entonces, para que no viva como esclavo y para que crezca, ¿qué se hace? Va el verso 2, y donde dice que se le presenta o se le ponen tutores.
entre otras cosas, cuando termina el verso, te das cuenta que te dice que te menciona la palabra Padre, te menciona, si mi mente no me falla, Gálatas 4, sino que está, Gálatas capítulo 4, verso 2, sino que están bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo que ocurre es que aquí Padre no está hablando de Dios, porque está en minúscula, y aun cuando vas al original, está hablando de un padre normal o natural en el contexto claro, porque Pablo está presentando a través de ese contexto un ejemplo de lo que está ocurriendo en Gálatas. ¿Ve? Porque aquí vienen otros que son muy buenos, no personas malas, no con mala intención, pero quieren escoger el verso tan literal y dejar que el contexto tan literal que se olvidan del verdadero contexto. Es verdad que el contexto y la palabra padre aquí está aludiendo a lo que tiene que ver con un hijo, ¿verdad? En su mayor parte natural. Pero, oye, ese es el ejemplo que Pablo está utilizando para que tengan entendimiento de lo que ocurre cuando hay otra enseñanza o cuando la ley o otra enseñanza o otra filosofía o aún la misma gracia sacada de contexto, hay que contrarrestarla. Pero no es que la gracia no es bíblica. ¿Ve? La gracia es bíblica, el concepto es bíblico. Hay que contrarrestar la falsa enseñanza de ella. Entonces, creo que llama la atención bastante este capítulo 4 de Gálatas y esos primeros 2 versos, porque, oye, hay un desarrollo hermoso y hay unas palabras clave y entre ellas te menciona la palabra padres. ¿Ves? Y por eso es bien importante y creo que te tuvo que haber llamado la atención, entre otras cosas, por eso. ¿Qué hay? También el otro que me llamó la atención fue cuando hablaste de Mateo 23:3. Mateo, ¿cuál? Ese. A ver, lo tengo aquí. ¿Tú lo tienes? Le habla de lo que. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tremendo. ¿Por qué? Primero Jesús que está hablando, para empezar. Y en ese te llama la atención, ese fue creo que fue en el último con José que lo toqué. Lo tocamos. ¿Por qué? Porque precisamente es ahí donde más abajo de esos versos Jesús presenta que no le digas Padre vuestro a nadie en la tierra, etcétera. Pero no me está preguntando de eso, vamos aquí. Porque ese está muy bueno, 23:3. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacerlo. O sea, vuelvo y repito, está diciendo, como empezamos al principio. Jesús está hablando. Entonces ellos saben dónde se sentaba el fariseo o el escriba, quien fuera a enseñar. Él se sentaba para darle enseñanza, usualmente una silla que le llamaban la de todo de Moisés, una cátedra allí. Ellos tenían una silla y ellos se sentaban y eso le daba un poder de influencia grande. Jesús está hablando en ese contexto. Entonces Jesús sabía que el pueblo, el que se sentara ahí era casi un Dios. ¿Ves? Y que la enseñanza que se dijera, oye, había que hacerla. ¿Qué pasa? Jesús da una aclaración porque es un padre y tiene una paternidad y la cualidad de padre es cuidar entre otras cosas. Y en ese cuidado, él dice, lo que ellos digan que guarde, guárdalo y hazlo. Entonces uno dice, Jesús, pero aquí está ocurriendo algo. O sea, si ellos son fariseos, ¿cómo yo voy a guardar y hacer lo que el fariseo está diciendo? Tú te estás contradiciendo lo que tú estás haciendo. Necesito que me explique. Eso es lo que él está haciendo. Él está educando como padre. Y en esa educación está diciendo, oye, establece diferencia entre el fariseo, sus obras y de donde alimenta lo que saca del contexto, es decir, la ley. Entonces él dice, lo que él dice, guardarlo y hacerlo. Si él dice, ellos lo que leían era la ley, una porción de la Torá. Ellos estaban leyendo lo que estaba escrito. En otras palabras, lo que ya estaba como una doctrina clara, no una interpretación. La interpretación era lo que hablaban. ¿Ve? Y dentro de lo que hablaban, si tampoco lo llevaban al extremo, no había problema. Es que ellos querían presentar una falsa espiritualidad dentro de eso. Entonces Jesús le dice, mira, como donde él está basando lo que vaya a hablar,
él está leyendo algo que está escrito, guárdalo, porque eso está escrito. Y hazlo. En otras palabras, toma acción hacia la enseñanza, pero no haga sus obras. ¿Por qué? Porque ahí está el establecimiento de diferencia, que es lo que se tiene que hacer con todo concepto, pero también con la paternidad. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, oye, esa gente, para ponerlo en el contexto de paternidad, esa gente te está leyendo un verso y en el verso te está diciendo algo que te hace entender que Dios es Padre y que en su gracia y en su misericordia esa cualidad de Padre la transmitió al hombre para que desarrollaran a la humanidad hasta llegar a la imagen del varón perfecto. Bien, todo va bien. Si el fariseo enseña eso es Biblia y la enseñanza está bien. El detalle es que después, si mi obra es, y ahí es que viene lo que Jesús dice, si con eso mi obra es, wow, yo soy Víctor. Si con eso, juntamente con eso es, mi obra es, wow, ves como yo, Víctor, ves que necesitas honrarme porque la honra tiene, y sí, todo eso está dentro de, pero ya yo lo estoy tomando y lo estoy llevando a un extremo, como lo siguen diciendo los demás versos del capítulo 23 en adelante, del verso de esos versos en adelante, antes de llegar antes que Jesús dijo lo de no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Está presentando las características de las obras de ellos. Entonces, en este tiempo también vamos a ver que hay una verdad, hay mucho engaño con el concepto de paternidad. Es verdad, uno engaño. Yo he visto, he escuchado y eso me entristece porque eso yo creo que hasta un ser humano cualquiera necesita tener empatía. No el extremo de la empatía, una empatía, lo normal. Porque sí, yo he visto que han tomado esto de extremo, el concepto de la paternidad. Y yo lamentablemente en ciertas ocasiones vi cuando en videos de esos que ponen locos, cuando estas personas van, estos personajes, van a estos lugares, por eso la Biblia le llama que tienen fábulas, van a estos lugares y dice una persona que Dios me dice que me entregue, que vendas tu casa y me entregues todo, y muchos de ellos, ¿cómo te digo? Lo hacían por ignorancia, por las cosas que fueran, pero con corazón, lo que fuera, pero humano. ¿Por qué humano? Porque hay un sentimiento, pero es que estás creyendo, pero esa persona, oye, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. La honra trae bendición, sí, todo eso es bíblico, pero no el extremo ese loco. Ese tipo de cosas es la que Jesús está diciendo, cuidado con esas obras. Pero la obra, eso que él hace, a lo que es el concepto, tiene diferencia. El concepto es bíblico, la paternidad. Esa loquera, como se está transmitiendo quizás el concepto bíblico con algo como el ejemplo que estoy dando, ahí es donde Jesús, dentro del contexto que me estás hablando en el verso número 3, le está diciendo, pero tú no hagas sus obras. ¿Ves? Porque esas obras no van con la pureza del concepto que se esté hablando. En este caso, estamos hablando de la paternidad. Creo que ahí, esa es la explicación ahí de eso. Ya vamos por ahí, estamos tejizando. Sí, entonces todavía ahora, más, se ama. Yo quiero saber ahora cuál ha sido tu experiencia personal en cuanto a paternidad. Chacho, eso, 3 pocas. Pero en mi experiencia paternidad personal, bueno, mi experiencia personal paternidad, mi amor, se remonta desde el momento en que me convierto, o realmente, porque a mí no, mi proceso o mi desarrollo no fue común. Comúnmente alguien se convierte y lo mandan a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando yo me convierto, la persona que Dios usa para rescatar mi vida en ese momento, pues no me mandó a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me mandó por dirección del Espíritu Santo un día que estábamos orando, se levantó y me dijo, Víctor, quizás no me vas a entender, pero el Espíritu Santo me dice que comiences a leer el libro de Proverbios. Que Proverbios va a ser tu Mateo, Mateo, Marco, Lucas y Juan.
y cuando de vez en cuando entonces te va a los evangelios, pero tú prioriza proverbios. Y yo por lento, cuando yo pues está bien, vamos a hacerlo, pero cuando yo pegué a leer proverbios, mira, empezar a leer proverbios, eso mismo te dice que hay de esos profundas, que eso es pasable. Y yo dije, pero este hombre, yo creo que se equivocó, pero yo me convertí ayer. Claro está, eso tenía que ver con el diseño de un llamado que había en mi vida, que yo todavía no entendía, y eso me fundamentó entender una comprensión de la sabiduría, que es un don que se desarrolla, que desarrollo dentro de las enseñanzas de los estudios. Dios me ha dado esa capacidad a través de la sabiduría espiritual de poder ser iluminado a través de la palabra, los versos, tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, correrlos a través de una mente bien despistada humanamente, que eso es lo que hace saber que Dios está en el asunto, y que todo eso lo estoy viviendo desde que me convierto. Por eso te digo, ya, pues esto son como 3 podcasts. Entonces, yo, obediente a eso, lo hice así. Hoy día, te digo todo esto. En ese momento no entendía. ¿Para qué tú me vas a mandar a leer proverbios? ¿Cómo Dios me va a mandar a leer un libro? Cuando yo todavía no sé específicamente ni cuántos latigazos le dieron a Jesús de morir. Me va a mandar a leer proverbios. ¿Me siguen? Pero dentro de eso, a los 3 meses, tú sabes esta parte, ya yo estaba predicando. Yo me convertí y a los 3 meses yo estaba predicando. ¿Por qué? Porque esa persona, Carlos Javier, que dimos un testimonio, mi hermanazo, lo saludamos, le amamos mucho, usted sabe cómo son familia, conmigo trabajó todo tiempo, todo momento, toda pregunta que yo tenía, él estaba ahí. No era que me cogía el teléfono cada vez que yo quería, eso no es lo que yo estoy diciendo, pero estaba ahí y estuvo ahí a tal grado que hoy en día yo estoy aquí. Él está en el ministerio poderoso, una iglesia hermosa. Yo estoy por el lado de acá, pero con un desarrollo fundamentado. El tiempo fue pasando y ahora, para ir cerrando, estamos en un lugar, por ejemplo, que pues, te digo, son 3 podcasts esa pregunta que tú me hiciste, mi amor. Si toda esta base de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Yo adquiero y entiendo que se puede desarrollar un discípulo, como lo dice la palabra en la famosa Gran Comisión, no nada más porque aquí lo dice y porque aquí lo presenta de Génesis a Apocalipsis, pues yo lo viví, yo lo tuve. Entonces, al pasar los tiempos, también he tenido la bendición de ganarme vidas para Cristo y poder tener una cercanía grande al nivel de que tanto individual como en otras ocasiones en pareja hemos podido estar tiempo trabajando con personas, enseñándole literalmente lo básico del evangelio, dándole la leche espiritual, no la teológica de que la Biblia tiene tantos libros. Eso va a ir después dentro de todo eso. Yo fui adquiriéndolo por experiencia. Está escrito, pero fue por experiencia. Yo comencé a verlo, ¿sabes? En mi vida, mi amor, pero no lo saben, la paternidad es tan hermosa cuando hay desarrollo y como la pregunta tiene que ver conmigo, que no llevaba ni 7 años de ministerio, cuando Dios nos lleva a estar ante miles de personas. Todo fue un desarrollo. Claro, yo busco a Dios, hago todo lo demás, pero todo fue un desarrollo de un ejemplo de liderazgo, de un ejemplo de, como Jesús le dijo a Pedro, de tener un amor ágape hacia la gente que haya que pastorear, y no por un título, sino pastorear en el sentido de poder tener cuidado, ¿ve? Poder darle un alimento sano. Como soy desarrollado bajo eso, pues en mi vida me ha tocado muy, muy fuerte. Pero en este tiempo estamos en un lugar donde se conoce técnicamente como un lugar de liderazgo, donde la palabra es de liderazgo, la palabra es de capacitación. Tenemos un pastor que le gusta, entre otras cosas, para dirigir, corrige, en donde para que haya dirección necesitamos corrección, hasta el propio GPS. Es que el padre que ama corrige. Ahí le diste. El padre que ama corrige. El GPS también, cuando tú y yo, ponle que
lo hagamos sin querer. Sin querer, Él no me va a corregir sin querer, Él me va a corregir queriendo. En otras palabras, Él se está ocupando de hacer su función como guía. Como tú dijiste, el padre que ama corrige, disciplina. En esa disciplina, no es la disciplina de maltrato, es la disciplina de donde hay un carácter que se está desarrollando por la acción que sea o por lo que se tenga que tomar. Entonces, en ese desarrollo, nosotros, la iglesia va a celebrar ahora 25 años. 25 años en los cuales nosotros casi 18. Exactamente, dentro de todo esto hemos visto, tú conmigo, pero he visto un gran cambio, un gran desarrollo de entendimiento, ¿ves? De carácter, de saber cuando alguien quiere tu talento o realmente está usando tu talento o el llamado que tú tienes para su beneficio y no para que el Cristo sea expresado, no para que el reino sea expandido. Ve, todo eso uno lo va aprendiendo y es la base bíblica y es la que, por ejemplo, yo he vivido, la que he tenido, la que seguiré desarrollando, porque es bíblica y porque primero lo tuve en mi vida. Desde que me convertí, yo me convertí con una llamada. Una llamada, desde esa llamada en adelante siempre he creído en la base de liderazgo. Mira, la sana doctrina, si no sana, no es sana. La sana doctrina, si no sana con su mensaje, si no sana o restaura con sus acciones, no es sana doctrina. La sana doctrina, cuando sana, es la verdadera. La sana doctrina, cuando no sana, no es sana doctrina. Amén. 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 Terminamos. Sí. Aleluya, gloria a Dios santo. Jugando aquí, mi amorcito. Bueno, familia, llámame, de verdad. Sí. Vamos, entonces, mi amado, estamos de fiesta. Gracias por fue una hermosa conversación, mami. Un placer. Muy por placer. ¿Qué? Diga, mi amor, pero está bien, papá. Yo sé que tú eres así, pero oye, me hiciste sentir hasta bien, espérate. Dame subir los niveles, ministro, aquí. Bueno, familia, gracias por habernos sintonizado. Estamos de celebración nuevamente. Estamos de celebración. Tengo que terminar diciendo estamos de celebración. Jueves, viernes, sábado y domingo. Iglesia Un Cántico Nuevo. Celebrando 25 años de bendición. Wow, apóstol, qué bendición. Totalmente honrado. Es una honra, mi amor. Amén. Es una honra porque, vuelvo y digo, yo como líder, como ministro viajo y a mí me gusta, yo no de esos saltamontes, de estos llaneros solitarios. Siempre he creído y ha sido parte del desarrollo también que un ministro que viaja necesita congregarse en algún lugar, necesita tener un líder, necesita sentarse a aprender, hombre. Entonces, eso, la iglesia Un Cántico Nuevo, yo lo tengo. Y es un orgullo para mí cuando yo voy a decir dónde estoy. Si me van a preguntar la trayectoria de mi pastor, yo decir, así comenzó todo. Porque a veces como no tenemos como estos concilios, iglesia tal, de concilio tal, pues tienden como que, wow, yo digo, no, pero la historia es tanta. Wow. Y cuando tú comienzas, la mayor parte de ellos que tú le estás hablando, no comenzaron sus obras así. Entonces estamos celebrando 25 años de celebración. Le invitamos jueves, viernes, sábado y domingo al 235 North Broad Street, Carnegie Point, New Jersey. Aquí estaremos. También estamos los martes, los viernes a las 7 de la noche con nuestro apóstol Ricky Alvira. Es el orden de servicios. Y los domingos desde las 10 de la mañana. Bueno, familia, mi amor, gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y a todos ustedes por habernos sintonizado. Gracias y será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Hacia adelante siempre en el Señor.